olvidas de eso y vuelves a hacer lo mismo porque es nuestra propia naturaleza. Entonces, eso quería aportar. Como que de alguna manera siempre queremos atribuirnos ese mérito, ¿no? Al cambiar ¿Ya? o intentar cambiar. En realidad, incluso muchas veces lo vemos como los Boy Scouts, ¿no? Que por cada cosa plus que hacemos tenemos la medallita, ¿no? Entonces, como que vamos por el mundo, ¿no? Mira mi medallita, ya he cambiado esto, ¿no? Y como los Boy Scouts tienen su medallita por hacer fuego con piedras, su medallita por escalar un árbol, su medallita por Todos. acampar, su medallita por etcétera, ¿no? Entonces, lamentablemente, no dejamos de ver la meritocracia, que se habla mucho en el Estado y que es correcta, por cierto, en el mundo en el que vivimos, no está mal, pero sí espiritualmente hablando no existe tal cosa. El único que hizo méritos para ser agradable a Dios es Jesús. Entonces, si hablamos de meritocracia, el único que correspondería que pueda ser aceptado y agradable a Dios es Jesús, y nosotros, nuestra única forma es en Jesús. Ahora, eso era solo una parte introductoria, ¿no? Dejando eso de lado, ahora enfocándonos en lo que es cambiar, sí es importante, pero entendamos el por qué es importante, porque necesitamos parecernos más a Jesús, Yo porque es lo mejor para nosotros. Sí, Nicolita. creo que también es una consecuencia de que cuando estamos en Jesús va a haber un cambio. Sí, exacto, sí. Sí, es una consecuencia, como dice, es una consecuencia de estar en Jesús, como menciona Nicolita. Es una consecuencia de estar en Jesús, pero vamos entendiendo, si bien es una consecuencia, no, sí es automática, es una consecuencia de estar en Jesús, pero entiéndase que hay cosas, y a eso vamos a ir ahorita, que el Señor nos va pidiendo que hagamos, que nos van a llevar a eso. No es que, en realidad sí, o sea, mientras yo esté en Jesús, él no, pero Jesús me va a llevar a hacer esas cosas que necesito para cambiar. Si yo no estoy en Jesús, y no estoy hablando solo de salvación, hablo de de permanecer en Jesús, ya hemos hablado de eso, estar en Jesús, cuando digo estar en Jesús no hablo solamente de haberlo aceptado en mi corazón y ya, sino hablo de constantemente estar descansando en Él, buscando de Él, creciendo en Él, escudriñando en Él, viviendo específicamente, o resumiendo todo, viviendo en Él, constantemente en Él, es una actitud de constante. Es una actitud constante, perdón, no es algo que se hace y ya está, como la salvación. Lo hacemos una vez y ya no es necesario hacerla más. Ya somos hijos suyos y tenemos a Él en nuestro corazón. Ahora, volviendo al tema que leía Camila en 1 de Juan 1:9, y no sé si Camilo puedes volver a leer ahora sí, porque ahora sí vamos a volver al tema. ¿Sí se me escucha? Sí. Ya. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando entendamos algo, volviendo al tema de la confesión, que es lo que hemos estado estudiando, y la limpieza que podemos encontrar a partir de ella, es que entendamos que cuando no confesamos nuestro pecado a Dios, a nuestro único Dios, acumulamos cosas, repito, acumulamos cosas que nos malgastan y hacen daño a nuestras vidas y relación con Dios. Repito, cuando no confesamos nuestros pecados, no pierdan, bueno, por ahora vamos a dejar de lado lo que hemos estado hablando de cambiar, vamos a introducirnos a través de este versículo, en algún momento se van a relacionar con lo que ya hablamos de cambiar, pero vamos a volver a primera de Juan, que es lo que estábamos hablando. Cuando no confesamos nuestro pecado, repito, acumulamos cosas que nos malgastan y hacen daño a nuestras vidas y relación con Dios. No se trata muchas veces de, ya no confesé o no fui a mi Dios con mi pecado y ya está. No, quizá la palabra confesión suena extraña o suena muy, muy humana, porque a veces alguien lo puede entender como que ir y hablar y ya está, pero ya hemos hablado qué significa confesar en realidad según la Biblia y según lo que dice este versículo en primera de Juan, que lo hemos estudiado, que va más por el lado de ir a Él con nuestro pecado y aceptar, y ir con la intención de sintonizarnos con Él, y obviamente de aceptar que yo estoy en un error y que Él está en lo correcto, ¿no? Imagino que no voy a preguntarlo porque no quiero sentirme mal, pero imagino que ya tienen claro a qué hemos hablado en estas últimas semanas respecto a qué es la confesión. Entonces, cuando la Biblia en primera de Juan, que es lo que acaba de leer Cami, dice nos limpia de todo pecado, también significa ser cambiado en Jesús. Cuando la Biblia dice y nos limpia de todo pecado, también significa ser cambiado en Él, en Jesús. Obviamente, específicamente, o sea, tiene varias acepciones, no digo que signifique solo eso, porque siendo exactos y siendo literales, cuando dice nos limpia de todo pecado, significa que Él borra nuestro pecado, que nuestro pecado para Él desaparece.
Pero a partir de eso también significa que inicia algo más, y lo voy a leer. Cuando confesamos nuestros pecados, también estamos iniciando el cambio en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque a partir de eso estamos permitiendo que Jesús, estamos reconociendo el reinado de Jesús en nuestras vidas, y como tal inicia Él un actuar en nosotros. Entonces, aquí en este momento ya empezamos a relacionar lo que estamos hablando en Primera de Juan respecto a la confesión con lo que empezamos hablando respecto a cambiar para ser más como Jesús. Y parte de ello, repito, es este tema que estamos hablando de la confesión, es una consecuencia de él. Entendamos y tengámoslo claro que cuando no confesamos nuestros pecados, que es lo primero que he dicho, no es que simplemente nos olvidamos y, bueno, nos salteamos un paso y ya está, y tampoco es para tanto. En realidad, vamos acumulando delante de él pecados que van agrandando una lista, que terminan malgastándonos y haciendo daño a nuestras vidas y a nuestra relación con Dios, ¿no? Más adelante lo iba a mencionar, pero mantengamos el concepto de mantener una lista corta entre nosotros y Dios. Mantener una lista corta entre nosotros y Dios, o sea, que hayan los menos secretos posibles. ¿Por qué? Porque es la única. No, pero Dios lo sabe todo, sí, pues, pero Dios lo sabe todo, pero Dios no sabe. Sí, Dios lo sabe todo, pero no sabe no sabe que le vamos a permitir actuar, sino hasta que le confesamos nuestros pecados. ¿Entienden? Si bien Dios lo sabe todo, no sabe que le vamos a dejar actuar en nuestras vidas, sino hasta que confesamos a Él nuestros pecados. Y en realidad es abrirle la puerta, no es permitirle. O sea, Dios nos dio libre albedrío y como tal no se va a inmiscuir en nuestras vidas obligado, a menos que nosotros a través de la confesión y a través de ir a Él con Él. Y repito, cuando hablo de confesión, no es una palabra simple, quisiera decir otra palabra, pero bíblicamente es la que usa, no encuentro otra palabra. Pero no es como lo percibimos humanamente hablando. Estamos hablando de ir con nuestro pecado a Él con la intención de ser distinto, ¿no? Ya hemos hablado de varios ejemplos. La semana pasada hablamos de Pablo y en Éfeso, cuando los magos empezaron a quemar sus libros de magia, que habíamos dicho que no eran libros que costaban 2 soles, el que lo compraban en la feria del libro, no, que eran libros que costaban muchísimo dinero y que probablemente significaba el ahorro de sus vidas, porque había gente que trabajaba y vivía de eso. Entonces, era la forma de ganarse la vida. Y literal. Entonces, y de esa forma era evidente que ellos deseaban la confesión y su deseo de reconocer que lo de Jesús era superior a ellos. Entonces, nos ponemos de acuerdo, obviamente, al confesar nuestros pecados o al venir a Él con nuestro pecado para que Él nos limpie de ese nuestro pecado, nos ponemos de acuerdo con Él, admitimos estar errados, admitimos que el sacrificio de Jesús puede limpiarnos, y a partir de eso, Jesús puede iniciar en nosotros un cambio. Un cambio, y es constante, ¿no? O sea, muchas veces iniciamos ese cambio al ir con Él, en ir a Él con nuestro pecado, y luego nos distraemos y dejamos de hacerlo, y empezamos a acumular una lista larga entre Dios y nosotros, y hasta que nuevamente nos damos cuenta que estamos mal y que no hemos hecho bien, y nuevamente vamos a Él y alargamos o eliminamos esa lista que había esa lista pendiente entre Dios y nosotros, y reinicia el cambio en nosotros, en nuestras vidas. Y es así, ¿no? Lamentablemente es un vaivén porque estamos en nuestra carnalidad. Y que no nos cueste, de hecho, ¿no? A veces el hecho de verlo como un vaivén nos lleva a cargar más y más la mochila, y cuando en algún momento decimos, pucha, qué falta volver a Dios con lo mismo, ¿no? Volver a Dios para decirle, Señor, perdóname porque hice esto, o sea, ya, y empezamos a negociar con la confesión. Cuando la Biblia no hay un pie de página que diga, pucha, si ya confesaste 20 veces lo mismo, ya, pues ya no seas vago, no dice eso la Biblia, ¿no? El Primera de Juan dice claramente que si confesamos nuestros pecados, cuando sea, Él es fiel y justo para perdonarnos, para empezar a limpiarnos de toda maldad, ¿no? Y reiniciar una transformación en nosotros, una transformación, o reiniciar una transformación en nosotros, no para agradarle, sino para ser más como Él. Porque desde ya, en el momento en que alguien confiesa y Jesús, como he hablado acá, y a esa persona admite el sacrificio de Jesús en su vida, ya es agradable para Dios. Entonces ya automáticamente volvió a ser agradable para Dios. ¿Por qué? Porque lo agradable para Dios es Jesús, y esa persona acaba de admitir que el sacrificio de Jesús puede limpiarle su pecado. No para salvación, por cierto, sino para vida, pero no para transformación, perdón. Y a partir de eso ya somos agradables para Dios. Pero sí, Dios desea cambiarnos para ser cada día más como Él, y de hecho también porque nos va a hacer bien a nosotros. O sea, vamos a ser... las consecuencias de nuestras acciones van a ser mejores a partir de ser más como Él. No es lo más importante, pero en definitiva va a ser así. Algo así como tener una oración y decir, Señor,
Yo sé que soy gruñón, soy enojón, soy celoso, soy lujurioso, soy codicioso, egoísta, ansioso, nervioso, ratero, fumón, lo que quieran. Yo sé que estoy siendo así, pero quiero estar bien contigo, solo quiero confesarte que esto hago y Dios quiero mantener la lista corta entre tú y yo. Probablemente al hacer una oración así no tenemos la menor idea de cómo cambiar y no necesitamos tener la menor idea de cómo cambiar, repito, o dejar esto atrás. En realidad, a partir de ello, el que se ocupa de esto, de ese cambio, es Jesús. Entonces, en realidad, la confesión es un acto de decirle, Señor, no tengo la menor idea de cómo dejar esto atrás en mi vida, ocúpate de esto. Es por ello que también significa el inicio o el reinicio de una transformación en nuestras vidas. También significa en Jesús. Entonces, la confesión para nosotros también trae transformación en Jesús. No estoy endiosando la confesión, sino porque la confesión significa ir a Jesús y decirle, ocúpate tú. Y vamos a ver un ejemplo bien bacán, y con esto vamos a terminar. Si bien es la conclusión, no es tan corta como una conclusión. Voy a pedirles que vayamos a Juan 13 y vamos a leer un pasaje bacán que personalmente me conmovió cuando ya lo he leído varias veces, pero viéndolo desde la perspectiva de lo que estamos estudiando, me conmovió bastante. Repito, Juan 13. Yo tengo una pregunta. Sí, adelante, Carlita, antes de que pasemos a este tema. ¿Siempre va a ser así? O sea, siempre es como un bucle constante el como que fallar en algo y como que acumular eso hasta que en algún punto como que supongo que algo pase o hasta que confiesas eso y estás bien un rato y luego vuelves a fallar. O sea, ¿siempre va a ser así? En realidad, no, el acumular no siempre va a ser así. No tenemos que acumularlo, no deberíamos acumular nada. La lista, como menciono, dependientes entre Dios y nosotros, debería estar siempre reducido al día, ¿no? Es lo ideal, al día, o sea, porque se supone que tenemos que buscarle diariamente, ¿no? Pero sí siempre va a haber pecados para confesarle, siempre va a haber pecados con los cuales ir a Él mientras estemos en la tierra. A partir de su venida y de su transformación para nosotros y de cambiarnos este cuerpo corrupto, en definitiva vamos a poder ser tan puros en Jesús como para poder estar en su presencia y verle. Entonces, a partir de ello, recién vamos a poder decir que quizás las reglas respecto a esta parte cambian. Pero mientras estemos en la tierra, sí, siempre va a ser así y necesitamos ser así. Por eso es que hay muchos versículos que hablan de esto, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Hay otros versículos que dicen abogado tenemos en Cristo y muchos otros más, ¿no? En realidad, porque el Señor sabe que mientras estemos en la tierra, en esta carne, podemos pecar. Y no es una excusa, es una realidad, ¿no? No es una excusa, con esto no estoy diciendo, entonces ya voy a pecar siempre, me tiro al abandono, no, sino es una realidad. Es una realidad porque el pecado que muere en nosotros, y Pablo también lo dice, no como excusa, sino para explicar justamente la naturaleza, la lucha de naturalezas en nuestro cuerpo, y el pecado que muere en nosotros, que está constantemente contradiciendo al Espíritu Santo y a Jesús, que también muere en nosotros. Ahora, sí, no es normal que estemos acumulando. En realidad, debería llegar un momento en que no necesitemos acumular nada más que lo que pasó en ese día, ¿no? Y podamos estar constantemente. Es la idea. Es la idea de llegar. Es justamente por lo que estamos estudiando esto. Ojalá en algún momento todos puedan decir, oye, he llegado un tiempo en mi vida en el que siento que, o no siento, creo que mi lista con Dios es corta, ¿no? Es corta en el sentido de que estoy constantemente pidiéndole perdón y yendo a Él y confesándole y permitiéndole que Él me cambie, que cada vez reinicio la lista, ¿no? Reinicio la lista y sigo así, no acumulo nada, y es lo que Jesús era perfecto, ¿no? Pero Pablo y muchos de los profetas y de los héroes de la fe que bien llamamos, porque en realidad debería hacerlo así, o en Jesús, por cierto, hacían constantemente, ¿no? Y Pablo mismo luego dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, incluso dice, y lo que vivo en la carne, y continúa hablando. Es lo que muchas veces Pablo, Pedro, Juan mismo evidencian en lo que escriben. ¿Alguna otra pregunta o algo que decir antes de pasar a Juan 13, que es justamente una acción de Jesús? A la 1, a las 2, a las 3. Pasamos a Juan 13. Juan 13, 4. Vamos a leer desde el 4. Para empezar, o para darles contexto de estos versículos,
Jesús estaba cerca a su hora, incluso en el versículo 1 lo menciona, o sea, estaba cerca para ser sacrificado por nosotros, que era la hora crucial, o por la razón por la que vino a esta tierra, el ser un sacrificio vivo, y estaba cerca a ese momento, y y ahí lo mencionan los versículos anteriores, que estaban cenando, fue previo a que incluso Judas mismo lo venda. Entonces, en ese momento Jesús intenta lavarle los pies a sus discípulos, y ese es el subtítulo de esta parte, ¿no? Jesús lava los pies de sus discípulos. Y vamos a leerlo porque justamente hay una acción, o bueno, hay un intercambio de palabras con Pedro, sí, con Simón, bueno, acá lo mencionan perdón, no como Pedro, sí, estoy bien, sí, con Pedro, que nos enseña muchísimo respecto a lo que estamos estudiando. Y repito, voy a leer desde el versículo 4, los que lo tengan, Juan 13:4. Y dice, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó, ¿no? Ciñó significa que se la amarró a la cintura. Cogió una toalla y se la amarró a la cintura. Entonces imagínense, ¿no? Ahí hagamos un poquito de un juego mental. Jesús estaba cenando con sus discípulos, todos en una mesa. No sé si mesa, pero en algún lugar. No sé si había sillas. Quizá mesa sí, sillas no, creo que no. Quizá no. Se estaban comiendo, de la nada Jesús se para, coge una toalla y se la amarra en la cintura, ¿no? ¿Ah? ¿Intentas? Jesús, ¿está bien? ¿Todo bien, Jesús? Y Jesús dice, continúa, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, un pocillo, un tazón, un balde, como quieran llamarlo, y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Entonces, estamos comiendo, de la nada, Jesús, el maestro, se para, se amarra una toalla a la cintura, agarra un balde, va y coge agua, y viene, o sea, nuevamente, Jesús, ¿qué intentas? No está quedando claro qué estás haciendo. Imagino, pónganse los zapatos de los discípulos. Luego puso algo en un librillo y comenzó a lavarle los pies a los discípulos, ¿no? Y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Empezó a lavarle los pies y a secárselos con la toalla que se había ceñido a la cintura. Entonces, obviamente no era una actitud desconocida para ellos. Era una actitud que lo hacían los sirvientes o sea, era una acción en todo caso, más que actitud, que hacían los sirvientes con los amos. Y justamente al decir eso, más confusión, ¿no? Jesús, tú te paras de la nada, estamos comiendo, te ciñes una toalla, o te amarras una toalla a la cintura, traes el balde de agua, ahora empiezas a lavarnos los pies. No entiendo acá, ¿no? Tú eres Jesús, nosotros no somos nada, ¿qué hacen? Entonces, a partir de eso, en el versículo 6, no sé si Pedro, pero yo creo que no, por la indicios que da en el versículo anterior pareciera que no, pero Pedro empieza a hablarle y en el versículo 6 dice, entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? No tiene sentido lo que dice Pedro, porque, repito, era muy confuso, estaban comiendo, ni siquiera es que nuestros pies estén sucios, quizás sí, pero de la nada, o sea, no era algo, y de hecho, si leemos un poco de historia, era algo que hacían las personas al entrar a una casa. Entraban a una casa porque, bueno, ahora algunas en Estados Unidos hace mucho, acá quizá no tanto, que se dejan los zapatos en la puerta, porque usaban zapatos, o usamos zapatos, perdón. Ahora nosotros, en ese tiempo usaban sandalias, entonces, y las tierras, las calles no estaban asfaltadas como ahora, entonces había mucha tierra, y definitivamente al caminar, pues pies que caminaban muy cochinos, y entrabas a una casa, solían al entrar lavarse los pies, y lo hacían en las casas que tenían sirvientes, los sirvientes. Pero en este momento no estaban entrando a una casa, estaban comiendo. Entonces, no dejaba de ser un momento confuso y Pedro lo evidencia como tal. Pedro siempre era el que nunca se quedaba callado, ¿no? Pasaba algo y los demás eran como que, oye, cállate, Jesús, sabes, así que mejor no digamos nada. Pero Pedro era, no, pero si tengo dudas, tengo que decirlo, ¿no? Pedro no se podía quedar callado. Los demás sí eran un poco más tímidos, quizás, no lo sé. Pero Pedro hizo evidenciar su extrañeza y le dice, ¿no? En el versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Y en el 7 dice, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Vamos a parar hasta ahí. No, voy a continuar leyéndolo y luego volvemos a ver estas partes de los versículos. Y luego lo entenderás después, le dice Jesús a Pedro. Pero Pedro nuevamente en el versículo 8 dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. O sea, le dice, en pocas palabras, Jesús, no hay forma que permita que me laves los pies. O sea, eres Jesús, en todo caso, siéntate y te los lavo yo. Eres Jesús, estamos comiendo, no es necesario para empezar, y dos, no voy a dejar que me laves los pies porque tú eres Señor. De alguna otra forma, el pensamiento de Pedro no era con mala intención.
En definitiva, no le permitía porque no entendía cómo Jesús, siendo el Señor y siendo hijo de Dios, podía lavar los pies a él, que se sentía probablemente muy impuro, muy poca cosa, ¿no? Como para que Jesús mismo le lave los pies. Y Pedro le dice en el 8, justamente, en el versículo 8, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaras, no tendrás parte conmigo. A lo que Simón Pedro responde, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Retrocediendo y justamente, y vamos a entender eso a lo de limpiar, Jesús en esta parte, si bien intentaba enseñarles a los discípulos una actitud de humildad y de servicio, porque después lo explica como tal en los siguientes versículos, ante esta, no sé si discusión, pero diferencia de palabras con Pedro, Jesús evidencia el tema de nuestra necesidad de ser limpiados por Jesús mismo, o habla de esa nuestra necesidad de ser limpiados por él, por eso es que le dice, y me estoy adelantando un poquito, volviendo al versículo 6, ¿sí? No, perdón, en el 7, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. En estos momentos hemos estado hablando de la confesión y de lo necesario que es ir con nuestro pecado a Dios y a partir de ir con nuestro pecado permitir que Él nos empiece, o no nos empiece, o continúe en todo caso transformándonos, o quitarle el clic al botón de pausa y darle play a su transformación. Porque muchas veces con nuestro pecado y la acumulación de ellos le damos un clic al pause. Entonces su transformación queda pausada y Jesús está, oye, ya, dale play, no quiero seguirte cambiando y nosotros estamos ahí mongueando, diría yo, y de la nada nos damos cuenta de nuestras necesidades, ser transformados por Él. Venimos y confesamos nuestro pecado, le decimos que estamos mal y que queremos decirle nuestro pecado y ponernos de acuerdo con Él, sintonizarnos con Él y a partir de eso le damos play a su transformación nuevamente. Entonces, muchas veces entendemos esto de la confesión, pero por alguna razón, quizá por distracción, quizá porque estamos ocupados en muchas otras cosas, nos portamos como Pedro, nos decimos, sí, Señor, yo sé que necesito confesarte, pero ya me da roche ir con este pecado, o quizá estoy tan distraído que a pesar de saber que necesito ir a ti con esto, no lo hago. A pesar de que sé que necesito y puedo hacerlo, estoy distraído en cualquier otra cosa que no lo hago. Y ponemos excusas como es que no tengo tiempo, es que yo desearía hacerlo en un momento bien bacán en mi casa, ¿no? Solas, pero nunca puedo, nunca se da, o cosas por el estilo, ¿no? Ponemos varias excusas cuando en realidad es que estamos distraídos. En realidad es eso que estamos distraídos. Y actuamos como Pedro, no, Señor, no voy a permitir jamás que me lave los pies, y poniendo excusas, ¿no? Quizá como lo que decía Pedro, no, pues es que eres Dios, ¿no? ¿Cómo voy a seguir pidiéndote perdón de lo mismo, ¿no? Si tú deberías, más bien yo debería ser perfecto para ti, y caemos en este tipo de cosas, ¿no? que en realidad están erradas para nuestra espiritualidad en el Señor. Y Jesús, que siempre es bueno y que tranquilamente podría decirnos, ¿sabes qué, brother? No quieres que te lave, no te lavo. Ya está, pues. O sea, ya me cansé de estarle ahí, y tú acá, ya. Entonces, no quieres, pues. Pero no, pues, no, gracias a Dios, Jesús no es como nosotros, y gloria a Dios por eso, y qué bacán que Él no sea así por eso. Nos responde más bien diciendo, lo que yo hago tú no lo comprendes, nos responde diciendo, si no te lavare no tendrás parte conmigo. O sea, se entiende, si yo no te lavo, no vas a poder seguir creciendo en mí, si yo no te... Y está ahí, ¿no? Haciéndonos entender de N manera. O sea, entiende, Camila, necesito lavarte, tengo la toalla aquí amarrada en mi... Yo sé que me veo extraño, pero haría lo que sea por ti y porque me permitas lavarte. Literal, Jesús nos está intentando decir eso. Y ojalá podamos darnos cuenta como Simón Pedro lo hizo y responderle a él como como Pedro lo dice en el versículo 9, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y mi cabeza. O sea, Señor, y eso es la intención, o esa es la intención del Señor a través de su palabra cuando nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. O sea, su intención es que nos demos cuenta y que respondamos a eso. Y ojalá al leer Primera de Juan, digamos como Pedro, Señor, no solo los pies, sino también la cabeza, las manos, Señor, lávame todo, Señor, necesito íntegramente ser lavado por ti. Entonces, ahí a eso iba, le puse el título a esta conclusión en Juan 13, es necesario decidir algo. En este momento Pedro primero decidió no dejarse lavar por Jesús,
porque es muy determinante la manera en que le dice, Señor, jamás me vas a lavar los pies. Había decidido, Señor, no hay forma alguna de que yo permita que tú me laves los pies. Había tomado una decisión, pero a partir de ese encuentro con Jesús y de que Jesús le diga, oye Simón, entiende que si yo no te lavo, Pedro, entiende que si yo no te lavo, no vas a tener parte conmigo, no vas a poder estar en mí, necesitas estar en mí. Y ojalá que a partir de eso tomemos la decisión de, como Pedro, no con nuestras palabras, sí, por cierto, podemos hacerlo en una oración, pero que sea a partir de eso una decisión, no solamente en todo caso, no solo unas palabras, sino una decisión. Decidir como Pedro en el versículo 9, cuando dice, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y repito, lo que continúa luego hablando Jesús es ya la enseñanza respecto a la humildad, pero específicamente en estos versículos les habla de nuestra necesidad de ser lavado por Él. Nuestra necesidad de ser lavado por Él. Entonces entendámoslo así, porque a partir de eso podemos cambiar, bueno, podemos ser transformados por Él, no para agradarle, que aunque por cierto ser transformado por Él le agrada, pero no es lo que buscamos porque en Jesús le agradamos, en realidad lo que buscamos es ser más como Él. A partir de estar en Jesús, a partir de estar en Jesús y ser más como Él. Que nuestra intención, más que forzar un cambio en nosotros para ser más bonitos delante de Dios, sea como Pedro y dice, Señor, lávame todo. Señor, perdóname porque he estado actuando antes diciéndote no hay forma alguna de que tú me laves, más bien ahora entiendo que necesito estar siendo limpiado por ti, que necesito confesarte mi pecado, que necesito ir a ti con mi pecado y decirte, esto está mal y no tengo idea de cómo cambiarlo, Señor, por favor, ocúpate de esto, porque quiero estar sintonizado contigo, que es lo que significa también, es parte de un significado, del significado en griego que habíamos hablado de confesión, y que Jesús nos diga, entonces, siéntate y permite que yo te lave, y déjame lavarte y luego secarte con la toalla que tengo aquí y literalmente ocuparme de ti, porque eso es la intención de Jesús para con nosotros. ¿Alguien tiene algo que decir o algo más que sumar? En realidad esto es todo lo que he preparado, y si no pasaríamos a tener una oración y terminar. ¿Alguien tiene algo que decir o algo que sumar a lo que se ha dicho? Yo quiero decir algo. Dime, Perlita. Me parece genial que esa decisión como que o sea, que no seamos nosotros quienes estemos allí, sino que sea Dios o que sea Jesús. Porque si fuésemos o dependiese de nosotros, creo, de nosotros mismos, hasta nosotros hubiésemos desistido como que de estar allí, ¿no? O intentando, no sé, No cambiar. entendí muy bien, Perlita. No sabría cómo. No entendí la ¿Me figura. escuchan? Sí te escuché, pero no entendí muy bien a lo que te referías. O sea, que me parece genial que sea, o sea, por así decir, va a sonar súper raro ya, pero es genial que exista un Dios, o que exista Dios y que exista Jesús para poder tener esa relación con Él y que podamos realmente estar en Él. Y que Él esté siempre viendo en que estemos en Él, aunque suene súper redundante. Pero es demasiado genial eso, porque si es que dependiese de nosotros, o sea, en algún punto sí depende de nosotros, ya, como que ir, pero estar de un lado, mejor dicho, si dependiese de nosotros, creo que a la segunda o la tercera, así como tú lo dijiste, a la segunda o la tercera vez ya hubiésemos ido de eso. Y por eso es genial que sea Jesús y no seamos nosotros. Ok, ya te entiendo, Perlita. Cierto. No, sí, entiendo que en realidad Dios es muy distinto a nosotros y en definitiva necesitamos ir a Él, ¿no? Lamentablemente a veces vivimos nuestras vidas como si dependiera de nosotros y tratamos de forzar un cambio para parecer más bonitos delante de Dios. Cuando definitivamente el Señor nos dice, oye, aguanta, lo que necesitas para ser más bonito delante de mí, ya lo hice yo. O sea, ven a quién hizo eso, Jesús. Ya hizo lo necesario para vernos bonito delante de Él. Lo que continúa es disfrutar de una relación con Él y permitir que Él nos transforme a la manera de Cristo para cada día ser más y más como Él. Disfrutándolo justamente, ¿no? Literal, disfrutando en Él esa transformación, ¿no? A partir de la confesión justamente que es lo que estamos estudiando hace unas cuantas semanas en Primera de Juan. ¿Alguien más algo que decir o algo que sumar a lo que estamos hablando? Yo Sí, Miguel, adelante. estaba escuchando la clase a los chicos
Y cierto, no estoy, digamos, hasta cierto punto preparado, quizás, para hablar lo que, del todo, para algo que quería decir, pero no quería dejar de decirlo, ¿no? Ah, y quizás va a ser un poquito, quizás va a ser un poquito difícil de mascar lo que voy a decir, no porque vaya a decir algo en contra de nadie, ¿no? Sino lo que quiero tratar de transmitir, ¿no? Algo que a mí me costó entender es, como, y le escuchaba a Perlita, ¿no? Dios, de lo que yo observo en las escrituras, no trata con nosotros de la manera que nos imaginaríamos, ¿no? Y para entender el trato que tenemos en Jesús, digámoslo así, es necesario entender el trato que también tenemos o tuvimos en Adán, los que hemos pasado de un lado a otro. Adán no simplemente pecó, sino que, bueno, no sé qué habrá comido, ¿no? Una pera, una manzana, que habrá sido. Pero nosotros siempre vemos nuestro propio pecado. Ya, yo mentí, yo hice esto, yo hice el otro, pero en nuestra cuenta, si antes de ser cristianos, estaba de lo que yo veo en las escrituras, ¿no? Quizás alguien no lo vea así, pero no es mi intención tampoco menospreciar ni nada. Simplemente tratar de aportar de lo que yo veo en las escrituras, ese pecado que cometió Adán también está en la cuenta de toda persona que viene al mundo. Lo sepa o no, uno diría, pero rayos, qué injusto. O sea, los bebés ya vienen, de lo que yo veo, con ese pecado en su cuenta. No estoy refiriendo a la naturaleza, sino ante Dios ya son culpables de ese pecado. De lo que yo veo es porque Dios trata mediante un representante. Pero eso es increíble cuando lo vemos, porque Jesús es el postrer Adán. Y lo que yo observo al menos, ¿no? Y eso a mí me ayuda al menos mucho, es que nosotros todos sabemos que Jesús vivió una vida sin pecado durante sus 30 y tantos años. Y nosotros siempre pecamos y de alguna manera queremos obedecer para agradar a Dios, obedecer. Bueno, si Jesús es tu representante, esa vida perfecta de Jesús, Dios la ha puesto en tu cuenta. De tal manera que no necesitas tratar de lograr lo que ya tienes. Es decir, pero es que yo necesito leer más mi Biblia. ¿Quién amó más que ningún ser humano al Padre? Jesús. Y bueno, cuenta como si lo hubiésemos hecho cada uno de nosotros. Es decir, el apóstol Pablo no es más justo que tú, ni que ningún cristiano, y ni siquiera, no todos tenemos, digamos, la misma justicia que Jesús logró. Si no la tuviésemos, suena quizás, no, ¿cómo voy a ser como Jesús en ese sentido? Bueno, si no la tuviésemos, nos iríamos al infierno, literalmente. Entonces, si bien es cierto, deseamos obedecer, pero no para lograr algo, porque ya la obediencia misma de Jesús, dentro de las tantas cosas que se nos da, ya es nuestra. Ya eres aceptable ante los ojos de Dios. Sí necesitas obediencia, pero Jesús te ha dado eso. Entonces, si bien es cierto, Jesús es nuestro ejemplo de seguir, pero Él es más que un ejemplo. Cuando fallas, debes recordar, pero Jesús no falló, y eso cuenta para mí, por medio de la fe, y ahí puedes encontrar descanso y sacarte el peso de tener que seguir y seguir y seguir tratando de acumular una nota que ya la tienes en realidad. Entonces, si yo ya tengo, por ejemplo, lo que necesito, ¿por qué voy a ir detrás de eso? Por cierto, cuando no hay mezcla, de lo que yo veo, el Señor no permite. Si es por gracia, ya no es por obra. O sea, no podemos tratar de sumar Jesús más mi obediencia. Tu obediencia, mi obediencia, no tiene nada que ver con la aceptación ante Dios si es que tenemos la obediencia de Jesucristo. Por cierto, Gálatas lo dice claramente, que todos los que dependen de sus obras son malditos. Y entonces, en ese sentido, quería decir esto, quizás un poco tratar de decirlo, ¿no? Sé que no necesariamente soy la persona más clara, ni mucho menos me he preparado, pero a mí en el tiempo me ayudó bastante, ¿no? Aún así,
yo sigo cayendo inconscientemente muchas veces en lo que pasa en Romanos, dice, ¿no? Porque de los judíos dice, porque ignorando la justicia de Dios y tratando de poner nuestra propia justicia, ¿no? No podemos hacer eso, o no debemos, mejor dicho, hacer esto. No necesitamos eso. Y si nosotros viéramos eso, ya no estaríamos juzgando a las personas, mira este, porque todas las personas, a los que han crecido más o los que han crecido menos en el Señor, tienen el mismo nivel de obediencia ante Dios y de aceptación que el mismo Señor Jesucristo como hombre, es decir, ¿no? Eso es lo que yo veo y en ese caso quería compartir, ¿no? Gracias Miguel, sí, ¿se ha entendido? En realidad tiene que ver con, en realidad sí, cuando vivimos intentando agradarle a él, sí, cuando vivimos intentando ganarnos en todo caso el agradarle a él, vamos a vivir cargados y en definitiva yo he vivido así, o bueno, vivo así en algunos momentos de mi vida todavía, a veces, como dice Miguel también, que a veces caemos o no sé, nos distraemos y dejamos de ver las cosas en él y intentamos volver a ganarnos. En realidad no necesitamos ganarnos nada, como les mencionaba, agradarle a él es una consecuencia de lo que ya hizo Jesús por nosotros, y lo que ya hizo Jesús está está en realidad visto por Dios como hecho por nosotros para salvación y para agradarle también y para ser hijos suyos. Lo que, como les había dicho al final, la idea es sí ser más como Él en Jesús, o permitir que Él nos transforme para ser más como Él y disfrutar de esa nuestra relación con Él. ¿Alguien tiene algo más que mencionar o algo más que sumar a lo que se estudió? ¿O alguna pregunta quizá? Disculpen que me he pasado un toque de la hora, Cami. Quizá, no quizá, ahí guardaría todo el sentido de que el primer mandamiento y que todo se resuma en amar a Dios. Nunca dice necesitar a Dios o en a obedecerle, dice amar. Eso también conlleva un montón, ¿no? Pero es amar, nada más. Amén. Gracias, Cami. ¿Alguien más? Si no hay nadie más, vamos a pasar a ver una oración final, chicos, por su presencia. Hoy, en principio, que pasó y yo, y nos hemos multiplicado por 5, así que agradecidos con la presencia de cada uno de ustedes, chicos, siempre contento de verlos, y vamos a tener esta oración. Si tiene alguna petición, la puede hacerme o la puede mencionar en estos momentos. Yo pedirles por lo espiritual de ustedes mismos, y mía también, obvio, de mi familia, que siempre podamos entender nuestra necesidad de tomar decisiones en el Señor a partir de entender su palabra y de entenderle más a Él a través de su palabra en todo caso. Así que sus oraciones por ello. ¿Alguien más? ¿Alguna petición o agradecimiento incluso? Adelante. Yo quería también pedir. Sí, Miguel. Yo pediría, pues, ya que se ha hablado de este tema, ¿no? Y de ser transformados por Dios, y de cómo muchas veces pretendemos hacerlo por medios equivocados, ¿no? A nivel, pues, del mundo, como tú dices, la mayoría de personas creyentes, ¿no? Hemos vivido o se sigue viviendo en una manera muy por obras, esfuerzos, y se lleva una carga horrible, ¿no? Tremenda quizás para la persona. Así que pedir por los cristianos del mundo, ¿no? Porque el Señor nos ayude a poder ver la belleza de nuestro Señor y su obra, ¿no? Sea mucho más preciosa, valorada. En sí es preciosa, pero que podamos valorar y apreciar cada vez más eso, ¿no? Por nosotros. Amén. Gracias, Miguel, cierto. ¿Alguien más, chicos? Si no, no hay. La hermana Karen. Ok, gracias, Kevin. Del Alto, que tiene un tumor y he viajado ayer a Tarapoto con Jennifer. Okay. Bueno, a la selva, pues, con Jennifer, sus hijos y por su familia en general. ¿Se han mudado para allá o han viajado por han viajado porque le han ofrecido operarla allá. Y entonces han viajado con su familia menos el hermano. Gracias, Kevin, por la información. Cierto, oremos por la hermana Calde del Altomoche y tengámosla presente en este proceso de tratamiento que va a llevar allá en Tarapoto, ¿no? Gracias, Kevin. Renato, ¿ibas a decir algo?
Sí, yo agradecer por el estudio, agradecer al Señor por el estudio, agradecer por su palabra y como dijiste en un inicio, ¿no? Que nos pueda llevar a, entendiendo su palabra, a llevar a tomar decisiones. Amén. Gracias, Reina. ¿Alguien más? ¿Alguna otra petición? Vamos a dirigirnos en oración entonces, chicos, nuevamente agradeciendo la presencia de todos. ¿Perlita? Sí, yo tenía una, no sé si ya lo han pedido, pero agradecer por la venida del papá de Nicolás, por la familia de Nicolás en sí. También por la vida espiritual de todos los jóvenes. No sé, creo que es la primera vez que veo a Fernando, así que también por Fernando. Y porque, bueno, especialmente por mi vida espiritual, porque sigo pidiendo sus oraciones para que las cuestiones que tenga o piense las siga llevando al Señor o las lleve al Señor, porque a veces se complica mucho, entonces, para que la lista no siga incrementando, entonces, eso. Amén. Gracias, Perlita. Vayamos a Él, ¿no? Sin duda podemos encontrar lo mejor para nosotros en Él. Siempre. ¿Alguien más? ¿Alguna petición, chicos? Si no, vamos a orar. Nuevamente disculpen por la hora, igual están en sus casas, así que no hay peligro en el regresar. Así que vamos a orar. En reverencia, chicos. Gracias, Señor, una vez más por este buen momento que nos permites pasar. Pedirte, Señor, por cada uno de los chicos que están hoy aquí presentes y por los que no han podido estar. Por Cintia también, Señor, que me avisó que no iba a poder estar, que también pueda seguir creciendo en ti. Y gracias por la bendición que es de su vida para nosotros. Pedirte, Señor, por las peticiones que se han mencionado el día de hoy en este estudio también, Señor, que hemos podido hablar por la vida espiritual de los chicos, por las familias, las responsabilidades, pedirte por la hermana Karen y su enfermedad, Señor, que tú puedas obrar en ella y hacer tu voluntad, Señor, pero sobre todo también que podamos como iglesia también ser de testimonio y de bendición para ella y que su testimonio también pueda ser de bendición para nosotros, Señor. Y gracias, Padre, por la manera en que nos bendices a través de tu iglesia, a través de muchas cosas de nuestro día a día, Señor, que ojalá podamos entender nuestra necesidad de ir a ti con todo lo que tenemos, Señor, con nuestro pecado incluso, Padre, para permitirte que seas tú quien nos transformes y nos lleves a ser cada día más como tú y seguir disfrutando de poder agradarte en Jesús y lo que significa Él para nuestras vidas, Señor. Gracias por la presencia de Fernando también, Señor, y que hoy nuevamente está con nosotros, que puedas bendecir su vida y la iglesia Manuel también. Pedirte por los chicos que no están hoy acá, como Naomi, que gracias a ti, Señor, que también pidió que podamos grabar este estudio hoy y qué bueno, Señor, que lo puede escuchar después a pesar de no poder estar presente en el momento. Una vez más, Señor, pedirte también por el servicio de mañana y las actividades que tenemos como iglesia en la mañana y en la noche, que siempre podamos hacer tu voluntad. También, Señor, con estas nuevas decisiones del Estado, Señor, que podamos buscarte a ti y ser de bendición en ello y también, Señor, ser sabios y permitirte a ti guiarnos y no a nosotros mismos. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, chicos, por estar hoy aquí. Repito, disculpen la hora, nos hemos quedado 3 horas, creo, no estamos desde las 6. Aquí, bueno, Renato está desde 5 para las 6, así que está a 5 minutos de ser 3 horas. Yo sí entré 6 y 1, creo. Y Miguelita entró y se fue y volvió. Así que somos los más antiguos. Ya luego entró Cami y Stephanie y Nicolita. Bueno, Perrita ha sido la última, así que ya no les pido disculpas. Gracias, chicos. No, Kevin fue el último, Kevin. Yo he sido el último. Cierto, Kevin fue el último. Bueno, Perlita y a Kevin, perdón, no les pido disculpas. Pero Kevin nos cae bien, Perlita. No, mentira. Bueno, eso es todo, amigos, al menos de lo que Camila ya puede dejar de grabar para empezar a